Hola, mi nombre es Rodep Silva y hoy les voy a hablar de epiglotitis, que también es conocida como supraglotitis. Ambos términos se usan indistintamente, aunque generalmente decimos epiglotitis cuando afecta a niños y supraglotitis cuando afecta a adultos. Aquí tenemos el índice con los aspectos que vamos a revisar en esta clase. Primero hay que empezar definiendo qué es la epiglotitis. Y la epiglotitis es la inflamación de la epiglotis y las estructuras supraglóticas adyacentes, o sea, los cartílagos aritenoides, las cuerdas vocales falsas, los ventrículos laríngeos y los pliegues ariepiglóticos. Más adelante vamos a hablar de la anatomía que está involucrada en esta patología. También es importante mencionar que es una enfermedad grave que atenta contra la vida porque tiene el potencial de obstruir por completo la vía aérea superior. Bueno, ahora sí vamos con el repaso de anatomía. Entonces, solo para recordar qué es la epiglotis, es una estructura cartilaginosa que se encuentra en la parte posterior de la lengua. Aquí la vemos subrayada con el color rojo. Eh, Al tragar cierra la glotis, impidiendo que los alimentos pasen a la vía respiratoria. La epiglotis forma la parte posterior de la valécula, que aquí vemos subrayada con color rosa, que está debajo de la base de la lengua. Su porción inferior está conectada al cartílago tiroides por el ligamento tiroepiglótico, señalado con verde, y también se conecta al hueso ioides por el ligamento ioepiglótico, señalado con amarillo. Su borde superior es libre. También la epiglotis está formada por cartílago delgado que está cubierto anteriormente por epitelio plano estratificado. Este epitelio también cubre el tercio superior de la superficie posterior, en donde se une al epitelio respiratorio que se extiende a la laringe. El epitelio y la lámina propia debajo tienen una unión estrecha en la superficie posterior laríngea, que aquí estamos señalando con la flecha azul, y una unión laxa en la superficie anterior lingual, que se señala con la flecha verde. Esta configuración crea un espacio virtual en la superficie lingual donde se puede acumular líquido en el edema. En su cara anterior, en la línea media, la mucosa se eleva para formar el pliegue glosoepiglótico medio, que aquí no se puede apreciar porque se ve desde la parte anterior. En su cara posterior, desde cada lado de la epiglotis, la mucosa se continúa como un pliegue que pasa hacia los cartílagos aritenoides, y este pliegue se conoce como pliegue ariepiglótico, señalado en la presentación con morado. Aquí tenemos un corte coronal de la vista posterior de la laringe, donde podemos observar las estructuras que se encuentran dentro y también pueden inflamarse en la supraglotitis, como las cuerdas vocales falsas, señaladas con las flechas azules. También se pueden inflamar los ventrículos laringeos, en este momento señalados con las flechas amarillas. Y bueno, eh, en este corte también podemos ver los pliegues ariepiglóticos. Y por último, con la flecha naranja estamos señalando otra vez la epiglotis. Hablando ya de la patogénesis de la enfermedad, la epiglotitis es una celulitis que es resultado de una bacteremia o invasión directa del epitelio por algún patógeno, es decir, es una infección. La superficie lingual de la epiglotis y los tejidos supraglóticos tienen muchos vasos sanguíneos y linfáticos que facilitan la diseminación de la infección y por lo tanto la respuesta inflamatoria consecuente. La inflamación de la epiglotis genera edema y acumulación de células inflamatorias en el espacio virtual que existe entre el epitelio y el cartílago. Por lo tanto, la inflamación progresa rápidamente hasta involucrar todas las estructuras que ya mencionamos. También es importante mencionar que generalmente nos afectan las estructuras subglóticas, porque la propagación de la inflamación se interrumpe por la estrecha unión que existe entre entre el epitelio y la lámina propia a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, después de de la inflamación severa, obviamente va a haber una reducción del calibre de la vía aérea superior. Esto va a generar un flujo turbulento y este flujo turbulento más adelante vamos a ver que se va a manifestar como estridor a la inspiración. Si la inflamación sigue aumentando y no se le da el manejo adecuado, la obstrucción puede progresar rápidamente hasta resultar en paro cardiorrespiratorio por obstrucción completa de la vía aérea superior.
En México no existen datos recientes sobre la epidemiología de esta patología. Sin embargo, en algunos estudios de Estados Unidos se ha observado que la incidencia anual en niños ha disminuido desde la introducción de la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, que solía ser el patógeno causal más común de esta enfermedad. En México esta vacuna está disponible y de hecho se encuentra en la Cartilla Nacional de Salud para niños de 0 a 9 años y se coloca a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. La media de edad de afección en niños es de 6 a 12 años de edad. Antes era de 3. También se ha descrito que es más frecuente en hombres, afectando un 58%. Por otro lado, la incidencia en adultos se ha mantenido estable en las últimas décadas y se reportan 1.6 casos por cada 100.000 habitantes. Los factores de riesgo asociados en niños son la falta de vacunación contra hemófilos influenza tipo B y la inmunodeficiencia. En adultos, los factores de riesgo que se han asociado son hipertensión, diabetes mellitus, abuso de sustancias e inmunodeficiencia también. Además, se ha visto que la gravedad de la enfermedad es mayor cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, diabetes mellitus, neumonía concurrente o presencia de un quiste epiglótico al ingreso. Su etiología puede ser infecciosa o no. Hablando de las causas infecciosas, los agentes más comunes varían dependiendo de la edad y el estado inmunológico del paciente. En niños, hemófilos influenza tipo B, como ya lo habíamos mencionado, era la causa más común, pero ya no lo es gracias a la introducción de la vacuna a la cartilla de vacunación. Otros patógenos frecuentemente asociados son hemófilos influenza tipo A, tipo F, Streptococo, Staphylococcus aureus y también se han reportado casos por virus de la influenza. En adultos se ha asociado a un amplio espectro de bacterias, virus y hongos, entre los que podemos encontrar como bacterias más frecuentes hemófilos influenza tipo B, A, F, hemófilos parainfluenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococo beta hemolítico, Moraxella catarrhalis, entre otros. Hablando de las causas virales, los patógenos más frecuentemente encontrados son herpes simple, herpes zóster, el virus de la parainfluenza, influenza y el virus de Epstein-Barr. Y ya hablando de hongos, se ha asociado a Candida albicans. En pacientes inmunocomprometidos, la epiglotitis puede ser causada por Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Enterobacter, microbiota anaerobia y algunos tipos de Cándida. Las causas no infecciosas involucran trauma la mayoría de las veces. Este trauma puede ser de tipo térmico, ingesta de cuerpo extraño, ingesta de ácidos o álcali. También se han reportado casos en los que la epiglotitis es complicación de trasplante de médula ósea u órgano, complicación de enfermedades granulomatosas crónicas, como por ejemplo poliangitis, sarcoidosis y lupus. La presentación clínica puede ser muy variable, habiendo casos donde el cuadro es muy sutil hasta casos en los que los cuadros son muy explícitos. Los niños generalmente se van a presentar con dificultad respiratoria, ansiedad, posición en trípode o olfateo, que es esta que estamos viendo. En esta posición los niños se encuentran sentados con el torso inclinado hacia adelante, el cuello hiperextendido y la mandíbula hacia adelante. Todo esto en un esfuerzo involuntario por ampliar el diámetro de la vía aérea que se encuentra obstruida. También pueden no querer recostarse y es común que haya cialorrea, o sea que estén babeando mucho porque no tienen la capacidad de tragar saliva y esta incapacidad puede ser por dolor o simplemente por la obstrucción como tal. Hablando de cómo los casos y la presentación clínica puede ser muy variable, aquí vemos una niña que tiene epiglotitis, sin embargo no se ve tan ansiosa como otros casos que veremos más adelante. Haciendo una comparación rápida con la foto de la diapositiva anterior, podemos ver aquí que esta pequeñita claramente se encuentra mucho más ansiosa e incluso se encuentra también en posición de olfateo. Ya dejando eso de lado, los niños más grandes pueden presentar dolor de garganta severo, pero la exploración física a veces es relativamente normal. En niños el inicio puede ser abrupto, con rápida progresión de disfagia, cialorrea, dificultad respiratoria, aparición repentina de fiebre alta mayor de 38.8 grados centígrados, dolor de garganta severo y odinofagia.
También pueden experimentar sensación de ahogo, ansiedad, irritabilidad, inquietud, disminución en el tono de voz y presentar estridor, que ya habíamos comentado que era por este flujo turbulento. También es importante destacar que la mayoría no tiene tos ni ronquera, y esto es importante porque se puede usar como diagnóstico diferencial cuando se piensa que podría ser croup. En los adultos, la progresión de los síntomas es más lenta generalmente. El dolor de garganta es el síntoma más común y el compromiso aéreo es menos común que en los niños. Los adultos generalmente presentan igual dolor de garganta o dinofagia, fiebre mayor a 37,5 grados centígrados, voz baja, cialorrea y estridor. Los pacientes adultos con epiglotitis a menudo muestran una discrepancia entre la gravedad de sus síntomas y el examen orofaringeo. Esto quiere decir que se ven muy alterados y se ve que la falta de aire es muy evidente. Sin embargo, en la exploración física, en el examen orofaringeo, pues a veces no se encuentra nada y se ve normal. A la exploración física, los pacientes van a presentar algunos de los siguientes hallazgos, como apariencia tóxica, irritabilidad y ansiedad, posición en trípode, que ya hemos comentado cuál es, aquí tenemos un ejemplo en la foto. También puede haber hipersensibilidad a la palpación del complejo laringotraqueal, específicamente en la región del hueso yoides. También puede haber dificultad respiratoria de leve a grave. Aquí también vale la pena mencionar que la apariencia normal de la faringe no excluye la probabilidad de epiglotitis aguda, que es lo que habíamos comentado anteriormente.